¿Cómo crees que nos recordarán dentro de 200 años? Quizás puede que nos recuerden igual que hoy recordamos a los esclavistas. Cuando miramos al pasado, pensamos cosas como ¿cómo podían las personas considerar normal algo tan brutal? Durante siglos, la esclavitud humana fue algo aceptado. Hubo sociedades donde se realizaban sacrificios humanos a los dioses. Y no hace tanto tiempo vimos atrocidades como el Holocausto. Hoy miramos todo eso y pensamos, ¿cómo pudieron justificar algo así? ¿Cómo podían vivir con algo tan injusto delante de sus ojos? Pero esa pregunta abre otra todavía más incómoda. ¿Y si dentro de 200 años alguien mira nuestra época y piensa exactamente lo mismo de nosotros? Los seres humanos somos muy buenos detectando las injusticias del pasado y también somos capaces de reconocer injusticias actuales. La esclavitud humana, la explotación infantil, los genocidios, las guerras, el racismo o el sexismo. Pero hay algo que nos cuesta muchísimo hacer: cuestionar nuestras propias costumbres. Y aquí aparece uno de los conceptos más interesantes de la psicología social: la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es el malestar o tensión psicológica que aparece cuando una persona mantiene al mismo tiempo creencias, valores o actitudes contradictorias, o cuando su comportamiento no está en consonancia con sus creencias. Cuando ocurre ese conflicto, tenemos dos opciones: cambiar nuestro comportamiento o justificarlo. Y la mayoría de las veces elegimos lo más fácil: justificarlo. Por ejemplo, un fumador sabe que fumar es perjudicial para la salud, pero se dice a sí mismo: mi abuelo fumó toda su vida y vivió hasta los 90 años. O de algo hay que morir. Una persona sabe que debería hacer ejercicio por salud, pero se repite constantemente: ya empezaré la semana que viene. O es que no tengo tiempo. No cambiamos el comportamiento, cambiamos la historia que nos contamos para poder seguir haciendo lo mismo sin sentirnos tan mal. Este fenómeno ocurre en muchos ámbitos de la vida, pero hay uno donde se observa de forma especialmente clara: en nuestra relación con los demás animales. Hoy sabemos algo que antes muchas personas ignoraban: los animales no humanos son seres sintientes, igual que nosotros. Eso significa que tienen la capacidad de sentir placer, dolor, alegría, miedo. Tienen experiencias subjetivas, tienen intereses propios, y uno de esos intereses es muy evidente: seguir viviendo, bajo sus propios términos y no bajo una vida impuesta por otros. Sin embargo, a pesar de saber esto, la humanidad los usa para múltiples fines: para comida, ropa, entretenimiento, experimentación y para muchos otros usos. Cuando este tema aparece, muchas personas reaccionan con argumentos muy típicos. Y curiosamente, muchos de esos argumentos siguen el mismo patrón psicológico. Son mecanismos que utilizamos para reducir la disonancia cognitiva. Veamos algunos de los mecanismos más comunes. Mecanismo 1. Racionalización. Consiste en usar argumentos que intentan presentar la explotación animal como algo natural, necesario o inevitable. Por ejemplo, los humanos somos omnívoros. Si dejamos de usar a los animales, se extinguirían. Los animales también se comen entre ellos. Estamos en la cadena alimenticia. Necesitamos comerlo para estar sanos. Siempre se ha hecho así. Los humanos somos más inteligentes. Todas estas son explicaciones que intentan justificar una práctica injusta que ya forma parte de nuestra cultura, disminuyendo así la incomodidad por contribuir a ella. Mecanismo número 2. Desconexión moral. Consiste en separar mentalmente una acción de su significado moral, para no pensar en los individuos que hay detrás de la explotación. Por ejemplo, cuando se deja de hablar de animales y se empieza a hablar de productos, ganado, recursos. Mecanismo número 3. Sesgo de confirmación. Únicamente buscamos la información que confirma lo que ya creemos y evitamos la que podría cuestionarlo. Mecanismo 4. La minimización. Consiste en redefinir el problema para que parezca menos grave. Por ejemplo, estoy en contra del maltrato, pero no del uso de los animales. Si el animal vive bien, no pasa nada. Hay formas éticas de usar animales. Aquí el problema moral se reduce únicamente a las condiciones de vida, evitando cuestionar el uso de los animales como recursos. Mecanismo 5. Desplazamiento de responsabilidad. Consiste en mover el foco del debate hacia otro lugar. Por ejemplo, en la agricultura también se matan animales. Las plantas también sienten.
En lugar de analizar la explotación de los animales, la conversación se desplaza hacia otro asunto. Mecanismo 6. Apelar a otras injusticias. Consiste en desplazar la conversación hacia otras injusticias, considerando menos importante la de los demás animales. Por ejemplo, ¿hay guerras y personas pasando hambre en el mundo y tú pensando en los animales? Mecanismo 7. Ataque al mensajero. En lugar de responder a la cuestión moral, se intenta desacreditar a quien defienda a los animales. Por ejemplo, los veganos se creen superiores. ¿Quieres imponer el veganismo? Mecanismo 8. Ridiculización. Yo comeré 2 hamburguesas por ti. Se usa el humor para quitarle peso al mensaje. La risa aquí no es humor real, sino una manera de tapar la incomodidad que le genera el debate. Mecanismo 9. Argumento de imposibilidad. Un mundo vegano es una utopía. Cambiar la mentalidad de todos es imposible. Si algo se presenta como muy difícil o imposible, entonces deja de parecer necesario cuestionarlo. Todos estos mecanismos tienen algo en común. No analizan realmente el problema moral. Lo que hacen es intentar proteger nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra comodidad. Porque cambiar de opinión puede ser incómodo. Significa reconocer que quizá hemos participado en algo que no encaja con nuestros valores. Pero muchas de las transformaciones morales más importantes de la historia comenzaron exactamente así, cuando algunas personas empezaron a cuestionar la mentalidad que hacía que ciertas injusticias parecieran normales. Por eso quizás la pregunta importante no es solo si otras generaciones estaban equivocadas. La pregunta realmente incómoda es otra. ¿Somos capaces de examinar nuestras propias costumbres y mentalidad con la misma honestidad con la que juzgamos las del pasado?